Bien, de vuelta con ustedes a través de la señal de Canal y última parte de nuestro espacio este martes con Carlos Trapani, director de SECODAP, con quien estamos conversando sobre el acoso escolar y la importancia de la prevención. ¿Qué hacer en este sentido? Ya nuestro invitado decía que es un tema que va precisamente en las escuelas, en la capacitación, en la formación y todos los programas que se puedan desarrollar para evitar llegar a un hecho de acoso escolar. La importancia de la legislación, de la revisión de ese marco legal, entendiendo que existe un marco legal, la ley orgánica, la LOPNA, la Ley Orgánica de Protección a los Adolescentes, a los niños y adolescentes, pero también hoy está en discusión un proyecto de ley que plantea la Asamblea Nacional de Convivencia Pacífica. Es un proyecto que solapa a otro o por el contrario puede fortalecer el escenario. Fíjate, el acoso escolar como una expresión de violencia no está reconocido en la ley, ni en la LOCNA, ni en la Ley Orgánica de Educación se define. En este proyecto se define y creo que el proyecto da un aporte importante en una claridad conceptual y metodológica a los fines de la intervención. Creo que el proyecto hay que seguirlo discutiendo, hay que seguirlo analizando, hay que seguir mejorándolo. Por ejemplo, en la definición de acoso se incorpora en la descripción elementos que son delitos, es decir, expresiones de violencia como incitación al odio, difamación, que en el proyecto que al menos SECODAP revisó tenían esas consideraciones, bueno, que ahí entrarían en contradicción con otras leyes. También creo que es importante definir los derechos del agresor, qué derechos hay. Hay que definir las rutas de atención, cuál es el ABC que tienen que asumir las escuelas, entendiendo que nuestra realidad escolar es muy diversa. Hay colegios grandes, colegios pequeños, cómo se definen las políticas públicas, los programas y los servicios. Algo que hay que analizar en la ley es el impacto económico. Toda ley tiene una inversión gubernamental y eso, los programas necesitan una inversión. Y también se crea un consejo rector en materia de convivencia escolar, bueno, que habría que analizar si eso representa una duplicidad de funciones a lo que le corresponde al Ministerio de Educación. La ley es necesaria. La ley es necesaria, no se trata de fragmentar problemáticas sociales en los niños, sino se trata que por la trascendencia, por la complejidad, una ley pueda allanar el proceso. Y ahí lo que nosotros llamamos la certeza preceptiva, que este proyecto de ley esté en armonía con los principios generales que la propia LOCNA establece y que sea una herramienta. La ley no va a cambiar la realidad de las escuelas. La ley me permite un punto de partida para un proceso, una estrategia educativa en función a la convivencia. La ley por sí sola no va a garantizar la erradicación del acoso. La ley, conjunto con acciones de formación, políticas públicas, inversión, diagnósticos, investigación, es una estrategia integral para hacer frente a una problemática que efectivamente afecta a los niños. Que la estructura que existe en este caso también, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que existe a niveles municipales, toda esta estructura también cómo debe fortalecerse o el estatus que tiene dentro hay que hacer esfuerzos de articulación entre las escuelas y el sistema de protección, los consejos de protección, las defensorías del niño, que permiten una acción rápida, expedita. Que serían las instancias además inmediatas. Son las instancias más cercanas a las escuelas. ¿Cuál es el mensaje? Hay que denunciar. Cualquier situación de acoso escolar hay que reportarlo y evitar que esa violencia vaya escalada. Y si en el marco del acoso se delito, si es un adolescente mayor de 14 años, diferenciada como la propia ley establece. No avalamos la impunidad. Lo que sí exigimos es que se garantice el cumplimiento de la ley, especialmente para los adolescentes. En el caso de la familia, ¿qué responsabilidad tiene la familia en todo esto? Bueno, la familia es un espacio primario de protección y de orientación. Papá y mamá tienen igualdad de condiciones y derechos, la obligación de criar, custodiar, vigilar, mantener, asistir a los niños. Y hemos hablado de pautas de crianza. Los niños repiten los modelos. Si entre papá y mamá se tratan con violencia, ese es el modelo que va a repetir. No se trata de que no haya conflictos. En la escuela hay conflicto, en la familia hay conflicto. Lo que yo no puedo entender es la violencia para dirimir el conflicto y eso requiere fortalecer las capacidades parentales de la familia. Acoso es una expresión de muchas otras y probablemente ese niño o adolescente agresor también fue víctima de acoso o también es víctima de violencia en su seno familiar. Por eso el tema del acoso hay que abordarlo desde la arista educativa, desde la arista psicosocial, desde la arista familiar y desde la arista institucional. SECODAP presentaba hace algunos días un informe también, precisamente en el segundo informe Somos Noticias, capítulo Vulneraciones de Derechos de los Niños. En este informe destacaban el aumento de las solicitudes hechas por los padres, niños y adolescentes. El Servicio de Atención Psicosocial y Jurídica de SECODAP, bueno, damos acompañamiento psicosocial y jurídico. En el componente jurídico recibimos 188 solicitudes entre abril 2021 marzo 2022. Estamos hablando de casi 600 personas atendidas, más de 900 intervenciones y el derecho que más vulneramos o que identificamos con mayores niveles de vulneración es a la integridad personal. Eso se traduce en situaciones de maltrato, situaciones de castigo físico y abuso sexual. ¿Qué identificamos? Hay una leve mejoría en la recepción de los casos por parte del Ministerio Público y Consejo de Protección. Y eso permite superar un contexto de pandemia donde había una parálisis institucional. Ahora eso ha cambiado. Pero como eso ha cambiado,
también aumentó la falta o la desesperanza en el proceso de denuncia. Las familias no quieren denunciar, las víctimas no quieren denunciar, y no quieren denunciar por miedo a represalias, no quieren denunciar por desinformación, por el acceso físico, lo difícil que es llegar a alguna oficina pública, incluso lo que hemos nosotros denominado una desesperanza por experiencias negativas previas. Si a mí me ha ido mal en el Consejo de Protección, me ha ido mal en el Ministerio Público, probablemente yo no voy a querer volver a vivir la experiencia. Entonces el reto es transformar y acercar la justicia a los niños. Los derechos en la ley no son suficientes, sino hay mecanismos para hacerlos efectivos, y lo que hemos identificado, bueno, la importancia de fortalecer los mecanismos de denuncia, fortalecer los procesos de formación y empoderamiento de los ciudadanos para cuáles son sus derechos y qué hacer y dónde acudir cuando me los vulneran, y en función a eso, políticas públicas y fortalecimiento institucional. Hay otro tema que también había denunciado SECODAP, del que quisiéramos ampliar un poco, lo decía Fernando Pereira, que los profesores tienen que lidiar con denuncias de existencia de armas dentro de las instituciones de educación. Fíjate, nos alarmamos mucho por la violencia armada en Estados Unidos, pero entre el año 2014 al año 2020 SECODAP documentó 9 casos de violencia armada en las escuelas. Es una problemática, pero probablemente esa problemática está invisibilizada, y ahí lo conecto con la importancia de la denuncia. Si no se denuncia, si eso queda en el ámbito privado, bueno, ahí evidentemente no va a haber cambio, no va a haber intervención del Estado, que es el que tiene que intervenir y colocar orden en una situación. Pero eso es una realidad, y ahí lo que nos llama a la reflexión es la idiosincrasia y el imaginario de las armas de fuego para los niños y para los adolescentes. ¿Qué representa un arma de fuego en ese imaginario? ¿Qué estatus, qué poder da? Y bueno, eso forma otra expresión de violencia que viven en los centros educativos. Bien, Carlos, nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Carlos Trapani estuvo con nosotros, director, parte del equipo de SECODAP, esta tarde hablando del tema del acoso escolar. Como menciona nuestro invitado, un tema que invita al abordaje de todos los sectores involucrados, no solamente de los padres, de las instituciones educativas, sino también del Estado venezolano. Esta entrevista va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, igual que nuestro contenido audiovisual. Recuerden, Carlos Peñalosa en Contexto es nuestra cuenta, y las redes sociales que están disponibles para ustedes, @encontexto_piso y @Carlos Peñalosa, para que nos acompañen también a través de esa vía, de lunes a viernes con ustedes a través de esta señal. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.